Task Group es un grupo de trabajo conformado por empresas, agremiaciones, instituciones académicas y entidades de gobierno cuyo objetivo es promover la adopción de Building Information Modeling e impulsar políticas públicas que contribuyan a exigir su uso en las obras de infraestructura en aras del desarrollo tecnológico, la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción en el país. Nuestra meta es fomentar y coadyuvar a los órganos públicos y a las empresas para una correcta implementación de la metodología BIM a lo largo del país. Su uso generalizado permitirá erradicar malas prácticas como la falta de transparencia, favoreciendo la productividad y sustentabilidad de la industria. La maestra Fernanda González realizó un máster en Business Administration en el IPADE y es ingeniera civil y administradora por la Universidad Panamericana en Guadalajara. Fernanda es directora de la consultoría SBATEC, especializada en el cambio estratégico de empresas en el ámbito de la construcción y el diseño arquitectónico, utilizando la metodología BIM y Lean Construction. Su interés por los procesos de cambio empezó desde que estaba estudiando ingeniería civil y colaborando en materias de modelaje financiero a través de Microsoft Excel y VBA. Ahí conoció BIM y fue amor a primera vista, pues se dio cuenta de que la cultura constructiva mexicana tenía un potencial importantísimo a través de la adopción de nuevas metodologías. A partir de entonces se ha dedicado tanto a la docencia de BIM como a la consultoría, especialmente a la adopción de nuevas metodologías en empresas expertas en diseño y construcción. SBATEC surgió como la respuesta a un perfil completo desde el punto de vista técnico de la ingeniería, arquitectura y diseño y el expertise de quienes se dedican al estudio del cambio desde la psicología y las ciencias sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de BIM Task Group México. Los saluda Jessica Alcántara, representante de las comisiones de Gobierno y de Industria. En esta ocasión estamos aquí en el Congreso Internacional BIM Guanajuato. Estamos difundiendo la información de las ponencias, conocimiento en torno a la metodología BIM. Y en esta ocasión tenemos dos ponentes que nos están acompañando al Congreso BIM y a los que les queremos hacer una entrevista. Por un lado está María Fernanda y por otro lado está Eduardo. Ambos son de la empresa SBATEC y nos van a platicar un poco de cómo trabajan con las consultorías a empresas que quieren implementar BIM. Pues bienvenidos, María Fernanda, Eduardo. Me quisiera platicar un poquito de sus trayectorias. María Fernanda, sé que estudiaste pues una maestría en Business Administration. Si nos quisieras hablar cómo esta maestría ha formado, ¿no?, la parte estructural de tu consultoría. Claro, con mucho gusto. Bueno, soy de formación ingeniera civil, estudié luego el máster y lo que puedo extraer del máster es que las decisiones de la alta dirección tienen un impacto directo en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, el cambio cuando viene desde la alta dirección puede ser mucho más fácil habilitarlo, ¿no? En general, bueno, las empresas, como los proyectos, son integradoras, ¿no? Entonces, en la empresa no solamente podemos enfocarnos en un departamento o en 2 o 3 personas. Lo que hemos visto que conviene es verla como un todo, como un ser completo, como para que podamos hacer la estrategia de adopción BIM de acuerdo a este ser, a este ente que se llama empresa, ¿no? Entonces, realmente lo que creemos que es muy importante es, uno, entender que es un tema multidisciplinar, por eso está aquí Eduardo, porque no es nada más el tema técnico, sino que tenemos temas técnicos, temas humanos y temas de estrategia técnica y estrategia de la dirección, ¿no? Estrategia hacia los consejos, estrategia hacia los accionistas. Entonces, cuando vemos todo como un ente completo al que queremos generar un cambio para mejorar, entonces nos damos cuenta que los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Eduardo es psicólogo, experto en problem solving estratégico y en comunicación estratégica, ¿no? Porque al final de cuentas, toda la información que ya se conoce, que ya tenemos, que en estos congresos se difunde, nos hemos dado cuenta que es muy valiosa, pero al mismo tiempo tenemos una enorme barrera, que son las personas, que pueden ser tu barrera o pueden ser tu habilitador, tu potencializador. Entonces, el enfoque que estamos teniendo mucho es, la parte técnica es muy clara, ya existen protocolos, tenemos las ISO, tenemos ejemplos de muy buenas
reglas como Plan BIM, las normas de Singapur, de Francia. Entonces, toda esta información, que es muy valiosa que la difundamos, cuando la llevamos a la práctica, realmente nos dimos cuenta que es muy difícil lograr que la gente diga, realmente sí quiero hacerlo, y cómo lo vamos a hacer. Y bueno, la psicología aquí es un factor muy importante, ¿no? Porque estamos haciendo un cambio cuando queremos implementar BIM. Nosotros hacemos adopciones BIM. Cuando queremos implementar un cambio, es un cambio de mentalidad de toda la empresa. No solo es cómprate el programa y ya, ¿no? O sea, es un cambio estructural, pero sobre todo de mentalidad. Y muchas veces las empresas o los miembros de las empresas generan un montón de resistencias al cambio. No quieren cambiar, llevo 30 años haciéndolo así, porque se sienten amenazados, voy a quedar sin trabajo, un montón de cosas. Entonces, lo que hacemos Fer y yo, la mejor manera que hacemos es que yo soy experto en generar cambios en el factor humano, en los recursos humanos, no en la estructura de BIM, sino en, oye, a ver, ¿cómo le vamos a hacer con este director que está teniendo problemas, mucha resistencia? ¿Y cómo le vamos a hacer con este equipo? ¿Y cómo le vamos a hacer aquí? Desde lo psicológico. Y Fer es una experta en lo técnico, en la estrategia, en los protocolos, en los procedimientos, en la metodología. Y lo que muchas veces no tiene una consultoría es justo la parte psicológica. Hay grandes expertos técnicos, pero no sirve de nada si tú eres un gran experto técnico, si no logras comunicarte, si no logras generar la empatía que necesitas, si no logras generar la colaboración. Pues muchas veces la empresa tiene las ganas de ser BIM, tiene el conocimiento, pero no sabe cómo implementarlo. Y en esta parte del capital humano o del talento humano, ¿no? Hay muchos retos. Por ejemplo, en la industria BIM tenemos esta parte de la fuga, ¿no? De capital. Una persona puede estar desarrollándose plenamente en una empresa, pero si llega a suceder, ¿no?, que otra empresa le ofrece más dinero, ¿no?, por las habilidades, las competencias que ha desarrollado, se va. Claro. Entonces, ¿qué tan importante es desde su perspectiva desarrollar estos programas de formación profesional, de crecimiento al interior de las empresas, para que el colaborador desarrolle una identidad, ¿no?, con la empresa? Claro. ¿Cómo trabajan esa parte? Mira, es una pregunta difícil, pero interesante, porque ya nos ha pasado que dicen, oye, es que tengo miedo de capacitar a mis arquitectos, porque ya que hayan invertido un montón de dinero, que si en el programa, que si en la adopción BIM, ya una vez que los tenga así, va a llegar una empresa a decir, hey, yo te compro. Ajá. Pero eso es un problema de la empresa, que no logra generar esta sensación de agradecimiento y de pertenencia del equipo. Desgraciadamente, una consultoría BIM pues trabaja con lo que hay, pero no es una asesoría en recursos humanos. Que eso es lo que a veces hemos cometido el error, ¿no? De decir, tenemos que capital humano, y entonces termina haciendo todo menos BIM. Y entonces, bueno, pues hay empresas que van a tener esa fuga, pero ellos tienen que contratar o trabajar con un experto que les ayude a hacer eso y con un experto que les ayude a implementar BIM, pero son dos expertices diferentes. Si el implementador BIM además tiene que organizar el escalafón y el organigrama, pues entonces ya va a ser todo menos BIM y van a pensar que los hemos estafado. Pero no, entonces aquí sería muy importante para los que se dedican a la adopción BIM, y es mi recomendación, no sé qué pienses, que no acepten a cualquier empresa. Hay empresas que están listas para una adopción BIM y hay empresas que no están listas y que así a veces nada más por tener trabajo la vas a aceptar, pero te va a salir bien cara la factura porque la empresa no estaba lista y entonces a lo mejor tú eres un maestro de BIM y un genio en BIM, pero si no está lista, pues no está lista. No, no todas las empresas están listas para recibir BIM. Entonces, un buen capacitador BIM o un buen adoptador BIM tiene que primero saber si está listo el terreno o no. Y si no está listo, decirle, ¿sabes qué? ¿No estás listo? Y ya, ¿no? Poner el ejemplo, no sé si se grabó o no, pero poner el ejemplo de que mi hija de 9 meses no puede comer cualquier cosa. Hay cosas que son muy grasosas que digo, no, yo quiero que comas esto que es muy grasoso porque quiero que comas esto porque es muy bueno, muy nutritivo, sí, pero su estómago no está listo. Le va a hacer daño. Entonces hay veces que la organización y la estructura no está lista y si yo apresuro el proceso, puede ser que me salga muy cara la factura porque quedó mal, porque la empresa no avanza y porque al final se robaron sus talentos y eso va a ser un desastre. Entonces, eso es mucho más trabajo de la empresa y no tanto, según yo, del colaborador BIM. A nivel empresarial, bueno, hay como dos cosas muy importantes. Siempre es bueno apostarle a la formación de tus equipos de trabajo. Finalmente no poseemos a nuestros colaboradores, podemos invitarlos a seguir colaborando con nosotros.
esa invitación depende de este ambiente que has creado, esa madurez con la que diriges la empresa, ¿no? Pero también te voy a decir que, y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro, nos sale mucho más caro tener a gente no capacitada que capacitar y que se vaya, ¿no? Porque cuando tienes a alguien a quien no has capacitado, al final tus pérdidas son pérdidas por fuga, ¿no? Eso quiere decir que no estás logrando una productividad, no estás siendo eficiente, no estás desarrollando ni eficientando tus procesos. Si tus procesos no cumplen y tus proyectos Exactamente, tampoco. Y entonces lo tienes ahí, no lo estás capacitando porque no sabes si le vas a servir. O sea, entonces uno de los grandes cambios, que eso también puede ser, no es exclusivamente para el tema de BIM, sino es un tema empresarial. Es mucho mejor estrategia empresarial capacitar a tus talentos que no capacitarlos. El costo es mucho mayor en tener a alguien no capacitado en un puesto que capacitarlo y que se te vaya, ¿no? Claro. Y además, cuando eres consciente de que a las personas hay que realmente tenerles también un ambiente propicio, puedes lograr que ellos realmente se quieran quedar. Claro. En Entonces, psicología existe algo que se conoce como principio de reciprocidad, que es la base de la sociedad humana. Yo te doy, entonces el otro está en deuda y me va a regresar. Cuando yo logro hacer sentir a mi trabajador que le he dado algo de mucho valor, muy posiblemente ahí se va a quedar, mucho más Lo posiblemente. más lógico Pero sería que se quedara. cuando siente el trabajador que lo estoy usando, que lo estoy estafando, que estoy abusando, que me estoy pasando, va a haber la forma de cobrarlo. Entonces, pero insisto que eso es un tema mucho más de cultura organizacional. Una pregunta. Ahorita mencionaste que hay empresas que no están listas. Sí. La primera pregunta es, ¿cómo saber si una empresa está lista para la adopción? ¿No? Y la segunda es, ¿cómo les dices? No estás listo, y si ustedes les emiten algún tipo de recomendación para estarlo, ¿no? Claro. No sé si tú quieras. sí, normalmente, fíjate, empezamos este proceso con una sesión de problem solving estratégico, ¿no? En esta sesión de problem solving está estructurado de tal manera que puedas al final de la sesión saber cuál es el verdadero problema que la empresa quiere atacar. Esta sesión se tiene que hacer con los directivos, ¿no? Con la gente que está enfocada en la estrategia. Entonces, en esta sesión se hace en equipo, normalmente la dirigimos, y esta sesión nos arroja, los hace ver a ellos cuál es el verdadero problema, porque muchas veces lo más difícil es descubrir realmente qué es lo que pasa, ¿no? O sea, si lo vamos a poner en un ejemplo de médico, ¿no? Es que me duele mucho la rodilla, entonces cuando no entiendes cuál es el problema, puedes decir es que tengo que operarme la rodilla, cuando en realidad el problema es que tienes un problema en la cadera, ¿no? Eso mismo pasa con las organizaciones. Entonces, esas sesiones de problem solving nos ayudan muchísimo a ver realmente cuál es el verdadero problema, y también es una sesión en la que se evalúa la madurez del equipo. Es una sesión en donde te das cuenta de si hay equipo o no hay equipo, si el equipo tiene funcionalidades o no tiene, si tiene liderazgos o tiene opresiones. O sea, es una sesión que descubres muchas cosas. Y también te das cuenta si lo que necesitan es BIM o no. No, sabes que ahorita lo que tú necesitas es organizar a tu equipo y que disminuir la rotación. Dices cuando no está listo, ¿no? Sí, claro, pero como hacemos un problem solving, que es un método en donde entre todos descubrimos, ellos mismos llegan a esa conclusión. No hay que decirles. O sea, ellos dicen, nosotros pensamos que era BIM, pero más bien ahorita tenemos que entrarle a recursos humanos. Y le dicen, sí, cuando terminen ya nos buscan. Pero es un proceso en donde intentamos descubrir entre todos qué es lo mejor para la organización, porque también venderte una capacitación BIM, una adopción BIM, cuando no es todavía lo que necesitas, pues él se va a sentir estafado y yo también, y todos Y vamos a entramos estafar. a un tema ético, ¿no? Claro. También. Y creo que debe ser alguna duda, ¿no? Porque también debemos de entender que no todas las empresas se dedican a lo mismo. Entonces, precisamente ayer platicábamos en corto, Fernanda, que ustedes identifican qué usos BIM, ¿no? Se va a enfocar una vez que ya estamos implementando cuáles usos BIM van a requerir. ¿Quieren platicar un poco de eso? Sí. De algunos casos. Mira, como consultores BIM podemos trabajar con cualquier tipo de empresa que se dedique a temas de construcción. Puede ser desde los desarrollos inmobiliarios, es más, incluso con inversionistas, ¿no? Porque puede ser que como inversionista tú solicites que se hagan las cosas con un proceso específico y entonces formas un equipo en el que ya todos saben de entrada que van a entrar así, ¿no? Entonces, es muy padre, porque como consultores tenemos la oportunidad de trabajar con los inversionistas y luego con los desarrollos inmobiliarios o con los despachos de arquitectos o con despachos de diseño estructural. Entonces,
¿Qué tiene de bondad esto? Bueno, el proceso de adopción ya es un proceso, ¿no? Ayer en la conferencia de Bilal Zúcar, o sea, si tú lees la documentación que Bilal ha generado, es impactante. Y es una guía muy clara técnica de cómo implementar, ¿no? ¿Cómo medir? De cómo vas midiendo, qué vas a meter primero, si tecnología o no, etcétera, etcétera. El tema de los usos es un tema de Penn State que se ha ido, y justo ayer platiqué un poco con Bilal, me dijo, es que no me gusta porque no son muy claros, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? A ver, la norma y los estándares que ya están tropicalizados, lo voy a decir así, la más cercana que tenemos es Plan BIM, y ahí usan los usos BIM de Penn State, ¿no? Entonces, esto era muy complejo de entender antes, ahora es sumamente sencillo, es a qué te dedicas y cuál va a ser tu alcance. Los usos BIM están enfocados a eso. Y eso se hace una vez que se conoce el proceso interno de la organización, porque no puedo llegar y decirte, como diseñador estructural vas a tener estos usos BIM. Porque en realidad, muchas veces en ese trabajo de conocer tu proceso, te das cuenta que estás haciendo cosas que no deberías de hacer y que hay cosas que no estás haciendo que sí deberías de hacer. Entonces, el tema de los usos es un pedazo minúsculo dentro de la adopción. Yo creo que si más o menos lo ponderamos, será un 2%, 3% de lo que lleva la adopción, ¿no? Porque en realidad eso es un estándar. Es como decir, oye, ¿y qué haces con los colores de las capas? ¿No? O sea, ya es una cosa pequeña, de algo muy pequeño, que es muy importante porque yo le digo que es desbabelizar, ¿no? Es una frase que hemos ido acuñando con mucha insistencia, ¿no? La construcción en general es una torre de Babel. Cada quien habla su propio idioma y queremos construir lo mismo hablando distintos idiomas. Entonces, todos los estándares, los usos, los BEPS, los EIRs, toda esta documentación, finalmente lo que está haciendo es un lenguaje común. Ese lenguaje común es, como en la Torre de Babel en algún momento lo hicieron al revés, es decir, ahora vamos a hablar todos el mismo idioma, ¿no? Ahora, por último, y ya para cerrar la entrevista, ¿qué le dicen así en una frase a una persona que está dudando de implementar, ¿no? Porque a lo mejor navegó en este mar de información, ¿no? Que luego a veces puede ser abrumador para alguien que empieza o quiere meterse a lo que es la metodología, puede ser abrumador. Hay gente que no entiende que es una metodología y no un software. Hay gente que empieza a ver la normatividad y se asusta, ¿no? Los estándares, los términos de referencia, la documentación. Entonces, ¿qué le dirían para animarlos? Y bueno, pues recomendarles, ¿no? Que se acerquen. Mira, yo creo que es evolución. O sea, lo podemos definir como evolución. Esto no es algo que puedas elegir o no elegir. Si no haces el cambio, es evolutivo. Si no lo haces, te vas a morir. Selección natural. Selección natural. La evolución, o sea, realmente no es opcional. Entonces, lo que es opcional es en qué momento lo haces y cuánto te va a doler por el momento que escogiste, ¿no? Entonces, de alguna manera es, a ver, si esto es evolutivo, el que lo haga más rápido va a tener mayor capacidad de defensa, de ataque, de absolutamente todo lo que se requiere, ¿no? Entonces, a todos los que están dudosos, pues pueden escuchar o no escuchar esta enorme iniciativa, pero finalmente la vida los va a llevar a la realidad de la evolución. Claro, yo solo diría que no todos los cambios son buenos, pero si quieres mejorar, tienes que cambiar, sí o sí. Y tienes que empezar, ¿no? Eso es lo más importante, tomar la decisión de empezar. Pues muchísimas gracias, amigos de BIM Task Group TV. Pues les enviamos un cordial saludo desde aquí, desde el Congreso Internacional BIM Guanajuato 2023. Les pedimos que sigan nuestras redes sociales. Esta entrevista va a estar publicada, así como otras que vamos a estar enviándoles mes con mes, semana con semana. Y pues pedirles que sigan a BIM Task Group México. Muchos saludos y hasta pronto. Gracias, Jessica. Gracias. No te pierdas el miércoles de la próxima semana la entrevista a la arquitecta Midori Endo Gutiérrez y al maestro Armando Carranco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora de cursos de actualización y diplomados y jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, respectivamente. Una entrevista sobre BIM en la academia.